En este video hablaré sobre la magistratura romana. Durante el periodo de los reyes, el gobierno de Roma fue muy sencillo y se adaptó a las exigencias de la pequeña ciudad. Luego de la caída de la monarquía y establecida la república, el aumento de la población, las luchas de clases y el engrandecimiento del territorio por las diversas conquistas obligaron a modificar los organismos existentes y a crear otros acordes a la nueva organización política. La República Romana fue gobernada entonces por magistrados, el Senado y los comicios. Recordemos que república es una forma de gobierno la cual se caracteriza por mantener el equilibrio del poder entre las instituciones políticas que representan a los ciudadanos. Características de la magistratura. La magistratura fue un sistema político complejo que desempeñó un papel fundamental en la organización del gobierno romano. Un aspecto importante de la magistratura romana es el cursum honorium o carrera política. Esta era una secuencia de cargos políticos que los ciudadanos debían seguir en orden para acceder a cargos más importantes. Las características generales de los cargos que la comprendían eran colegiados a fin de equilibrar el poder y evitar la corrupción. Todos los cargos se compartían con al menos otra persona. Los magistrados no cobraban un sueldo. La duración en sus cargos era anual, de forma que todos los años había votaciones y por ende eran electos, excepto el cargo del senador, que fue reservado para los antiguos cónsules con carácter vitalicio. Clasificación de las magistraturas. Estas se van a dividir en ordinarias y extraordinarias. Dentro de las magistraturas ordinarias vamos a tener a los magistrados con imperium y sin imperium. Los primeros tenían el derecho de consultar los auspicios y usar la fuerza para imponer sus decisiones. Eran los únicos que pudieron convocar a comicios centuriados de origen y composición militar, mientras que los segundos solamente podían consultarlos en la ciudad. En cuanto a las magistraturas extraordinarias, las únicas magistraturas extraordinarias con imperium fue el dictador y la correlativa del magister equitum. También tenemos la clasificación de las magistraturas en curules y no curules, la cual proviene del derecho de los magistrados a usar o no la silla curul, la que era símbolo de autoridad regia. Por lo tanto, estaba reservada a las magistraturas patricias que poseían aquel privilegio, menos la cuestura. En cuanto a las magistraturas plebeyas, carecían de aquella prerrogativa simbólica. Ahora bien, pasemos a conocer la función de cada magistrado de las ya mencionadas magistraturas. Dentro de las magistraturas ordinarias con imperium estaba el consulado. Era el cargo más importante, tenía muchas atribuciones, pero con el correr del tiempo fue delegando poderes a otras magistraturas. Su autoridad era política y militar. Eran elegidos anualmente por el pueblo. Tenían el poder de convocar el Senado y dirigir las legiones romanas en caso de guerra. La pretura. La figura del pretor surge en el 367 a.C. Eran los responsables de administrar la justicia en Roma y en las provincias. Por otra parte, siguiendo con las magistraturas ordinarias, esta vez sin imperium, teníamos al censor. Magistrado curul estaba encargado de realizar el censo de la población y supervisar la moralidad pública. La asamblea centuriada elegía a 2 censores con una duración de 18 meses en el cargo. Los cuestores eran los secretarios de los cónsules encargados de las finanzas y administraban los fondos públicos. Los ediles eran los responsables de la organización de los juegos y los espectáculos públicos, así como también la regulación del comercio en la ciudad. El tribuno, su número fue en aumento de 5 a 10. Tenían como función proteger los derechos de los plebeyos y vetar cualquier legislación que se considere perjudicial para su comunidad. En cuanto a las magistraturas extraordinarias, con imperium teníamos al dictador, quien duraba en el cargo hasta el vencimiento del cónsul que lo había designado o por un lapso no superior a los 6 meses. Era instituido en instancias excepcionales como, por ejemplo, guerras externas o conmoción interior. Lo acompañaba el magister equitum, un funcionario subalterno que tenía a su cargo el mando directo de la caballería. La magistratura eran magistrados sustitutos, su actuación era fuera de la ciudad y tenían fines exclusivamente militares.
En conclusión, la magistratura romana en tiempos de la República fue un sistema político complejo que evolucionó a lo largo del tiempo y que desempeñó un papel fundamental e importante en la organización del gobierno romano. La elección democrática de sus magistrados, el cursus honorum, son algunos de los aspectos más destacados de este sistema político, que tuvo una gran influencia tanto en la historia de la República Romana como sobre nuestra propia historia.